Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Usted supongo conoce, sabe de Chontales. Chontales donde las piedras son de cuajada, los ríos son de leche. Eso se dice de Chontales. Chontales al sur de Huaco, al norte de Río San Juan, al oeste de Celaya Central, al este de Icosibólica, si lo queremos ubicar geográficamente. Una región bastante llana, con algunas zonas montañosas. Esta parte llana permite el desarrollo de la ganadería y de ahí lo que uno piensa de Chontales, con piedras de cuajada y ríos de leche. Por lo menos eso era lo que se decía de Chontales hace muchos años. Pero, ¿qué es Chontales? Además de lo que hoy conocemos como un departamento, ¿qué es Chontales? Esta es la pregunta que se hizo nuestro invitado de esta edición, Rafael Amador Olivares, que nos ha traído una trilogía que empieza con el país de los Chontales hasta Santo Domingo. Empieza por aquí esta trilogía, sigue desde Granada hasta el río Mico, ¿verdad? Desde Granada hasta el río Mico, y concluye desde Chontales hasta Cabo Gracias a Dios y San Juan del Norte. Entonces ustedes dirían, ¿y qué tienen que ver todas esas cosas? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael, traernos este libro y además 8 eventos relacionados con Chontales que impactaron la historia de Nicaragua, que tiene que ver, que es como el cierre de esta trilogía. Este es como ¿cómo se dice? La cereza. La cereza sobre el pastel, ¿no? Para presentar estos libros, esta trilogía. Te empiezo preguntando, ¿crees que con la trilogía agotaste tu investigación sobre Chontales? Gracias, Néstor, por darme la oportunidad de hablar un poco sobre la historia de Chontales, que yo mismo quedé sorprendido cuando inicié un proyecto que no estaba en realidad programado. No estaba calculado. No estaba calculado, fue un poco azaroso, ¿no? La producción de ese libro. Y poco a poco me fui metiendo en la historia de Chontales y cuando me di cuenta había escrito 3 libros. Y quedé sumamente sorprendido acerca de la riqueza histórica que tiene Chontales en el contexto de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Y eso me llevó a escribir un 4º libro que se llama precisamente 8 eventos relacionados con Chontales que impactaron la historia de Nicaragua. Entonces, ¿verdad? Yo creo que es una trilogía más un complemento a la trilogía y que resume de alguna manera la historia de Chontales, pero como la pregunta que vos me hacés de que si está agotado ahí el tema Chontales, te digo que no, pues porque hay muchos temas que ya tengo en la mente que probablemente se van a traducir en por lo menos en unos 3 libros más. Sobre es decir, al tipo La Guerra de las Galaxias, la siguiente trilogía, la saga, y con la siguiente trilogía. ¿Ya? Pues ojalá que sea más o menos parecido por lo menos, ¿verdad? Porque sería histórico, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora, ¿por qué Chontales? ¿Qué encontraste de interesante en Chontales? Como te digo, fue un proyecto que no estaba pensado, ¿verdad? Y de pronto yo comencé como docente universitario a meterme en la historia de Nicaragua y comencé a escribir sobre la historia de Nicaragua, escribí sobre la historia de la política exterior de Nicaragua, escribí sobre la historia de la jurisdicción limítrofe de Nicaragua y escribí sobre el estado de la Mosquitia. Y esto me dio ciertos elementos sobre Chontales que me parecieron interesantes y que yo los comencé a guardar. ¿Verdad? Y como yo soy de Santo Domingo, también iba guardando las notas históricas sobre Santo Domingo. Y así fue acumulando una gran cantidad de información que en determinado momento pues, fueron considerables, una cantidad considerable de información de la que ya se podía derivar un libro, de la que ya podía resultar un libro. Pero pensé de que ya se había escrito mucho sobre Chontales
Y esto tiene que ver con lo que me preguntaste, de que si estaban agotados los temas sobre Chontales. Sí, sí, sí. Porque en Chontales existe el clan intelectual de Chontales, que tiene más o menos unos 70 años quizás, cuyos miembros han copado casi todos los temas sobre Chontales: historia, arqueología, temas sociales, temas económicos, temas culturales. Es decir, el clan intelectual, los miembros del clan intelectual han abordado una gran cantidad de temáticas. Pero entonces yo pensé que si había escrito suficiente sobre Chontales, y no, además de que hay un libro interesantísimo que te lo recomiendo, de Julián Guerrero, del doctor Julián Guerrero, que se le llama El historiador de los municipios, que publicó un libro que se llama Chontales, el pueblo extranjero, que resume un poco la historia de todos los pueblos de Chontales. Entonces también me pareció como que era redundante, ¿verdad?, abordar la historia de Santo Domingo desde la perspectiva municipal, digamos, histórico, ¿no? Sí. Entonces, pero de pronto pues salió que habían unas relaciones interesantes entre toda la información que yo había acumulado, y dije, no, aquí está un libro, pues. Y más que se me había quedado grabada la palabra el país de los Chontales. Entonces yo dije, bueno, aquí está el comienzo. Y ese fue el inicio. El país de los Chontales hasta Santo Domingo. Y como yo soy de Santo Domingo, sí. claro, sí. Entonces por ahí Y cuando te diste cuenta tenías 3 libros en las manos. Claro, porque, como te digo, el primer libro no estaba programado. Y cuando yo hice el primer libro, yo dije, hasta aquí nomás. Sin embargo, comencé a tener contacto con personas de Chontales que son miembros del clan intelectual, y les dije que habían temas que yo quería abordar, pero a la manera de artículos. Y entonces ellos me dijeron que sí, pues, que los mandara. Entonces yo comencé a escribir artículos primero. Uno de los artículos es el paso histórico de Panaloya. Esa relación histórica que hay entre Granada y Chontales a través del paso de Panaloya, que ahora hay un puente hermosísimo que va de Malacatoya hasta Granada. Sí, sí. Ahí ese punto yo lo abordo. Que antes lo que había era, digamos, por decirlo pomposamente, un ferry, que era como una barcacita que te cruzaba de lado a lado. Antes de que construyeran el puente, ¿no? Sí. Y antes del ferry, la gente tenía que vadear el río. Sí. Gente y ganado y bestias mulares, etc. Entonces, ese es un paso histórico, pero muy histórico, que hay que retomarlo, digamos, para relacionar la historia de Chontales no solo con Granada, pero también con Tipitapa, Managua, etc. Entonces, de esos artículos, cuando me di cuenta había escrito 5 artículos, y yo dije, aquí está un segundo libro. Y después, como yo había escrito El estado de la mosquitia, entonces yo dije, pues aquí Chontales también tiene mucho que ver entre los misquitos y Chontales, ¿no? En esa relación histórica. Y decidí hacer un tercer libro. ¿Te sorprendió la historia de Chontales? Muchísimo, muchísimo. Es sorprendente y es enriquecedora desde muchos ángulos. Es decir, yo no sabía que Chontales había jugado un rol importante en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Y la forma como se vino desarrollando el concepto Chontales fue una forma casi de ciencia ficción, porque Chontales es un concepto que primeramente es no lingüístico, después se convierte en un concepto territorial, que después desaparece el concepto étnico y lingüístico, y después desaparece el concepto territorial, y después vuelve a reaparecer, pero después vuelve a desaparecer. Entonces de pronto decimos, ¿y todo esto qué es? Entonces, no solo desde el punto de vista de la relevancia histórica como departamento y el rol que jugó en relación con otras regiones de Nicaragua, pero además desde el punto de vista de cómo va surgiendo el concepto Chontales en sus diferentes facetas.
Sí, porque es decir, cuando empezamos a hablar acerca de la trilogía, yo me quedé realmente sorprendido porque no me imaginaba. Es decir, yo ahorita que empezamos el programa, decía Chontales, que está al sur de Huaco, al norte de Río San Juan, del departamento de Río San Juan, al oeste de Celaya Central, al este del Cocibolca, y estoy demarcando el departamento, pero los libros no son sobre el departamento de Chontales. No es el departamento de Chontales lo que está descrito en esta trilogía, porque eso es importante. Es decir, sí termina siendo de alguna manera el departamento de Chontales, o lo que hoy conocemos como el departamento de Chontales, pero no es el departamento de Chontales, no es la historia del departamento de Chontales, es la historia de los chontales. ¿Ah? Y no de los chontaleños, sino de los chontales. Bueno, es ambas cosas. Ajá. Es ambas cosas, porque en el primer libro yo narro cómo una encomienda que se llama Chontales adquiere un concepto territorial o una connotación territorial. Y después cómo surgen los pueblos de Chontales y después cómo surge el corregimiento de Chontales, que son los antecedentes de lo que posteriormente se va a conocer como el departamento de Chontales. Entonces ahí tenés una historia del departamento de Chontales en sí misma. Sí, pero es que a lo que digo no es de los chontaleños, es de los chontales los chontales que lleva la historia de los chontaleños, porque los chontales llevan a la historia de los chontaleños. Y tal vez, no sé si me explico un poco en la diferencia de los chontales y los chontaleños, porque los chontales es todo el origen de este grupo étnico, lingüístico, que no se queda o no está en esa región que describí yo al inicio del programa, sino que es una cosa bastante más amplia, lo vamos a tocar ahora después de la pausa, bastante más amplia, que se mueven, que producen, que explotan minas inclusive, y demás, que los españoles al venir a Nicaragua explotan a ese grupo, lo reducen al final de cuentas porque lo terminan reduciendo, ¿verdad? Pero ellos además vienen de una historia de desplazamiento, han desplazado gente también, es decir, todo es unos vericuetos interesantes, ¿verdad? De los chontales que terminan convirtiéndose en los chontaleños que hoy conocemos. Es decir, a eso me refiero, porque es la historia de los chontales, no es la historia necesariamente de los chontaleños. Sí, es de los chontaleños, pues, de alguna manera, pero es la historia de los chontales, que dan origen a los chontaleños. De alguna manera, los chontaleños de Santo Domingo como vos. De alguna manera. Vamos a hacer la pausa, vamos a hablar un poco sobre esos vericuetos ahora que regresemos. Estamos conversando acerca de esta trilogía de libros de una investigación histórica que ha hecho Rafael Amador Olivares acerca de los chontales. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición, estamos aquí durante la pausa hablando con Rafael, que si chontale, que si chontalis, que si chontaleño. Yo digo los chontales, pero la verdad es que, y Rafael aclara aquí en la pausa, que los chontales no son un grupo, porque no se trata de un grupo único. Para empezar, chontali es una expresión más que es una denominación, un adjetivo, digamos, antes que la definición de una tribu, de un grupo poblacional específico. Así sería, ¿no? Sí, por eso te digo que son ambas cosas, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista étnico, los chontales como tales no existen. Ellos son llamados chontales, pero ahí van en realidad los grupos étnicos que corresponden, son
los Matagalpas, los Sumos y los Miquitos, por nombrar los más conocidos, ¿no? Y estos grupos, ¿verdad? Entre estos grupos no hay, hoy en día no hay un grupo étnico que se llame Chontal, ¿verdad? Sino que solamente encontrar Miquito, Garífuna, Sumo, Nayagna, Matagalpa, etcétera, ¿verdad? Es decir, a ver, no es la comunidad indígena nagrandana, la comunidad indígena de Sutiaba, la comunidad indígena de Jalteba, no es eso. Los chontalis no son esas comunidades indígenas o no son una comunidad indígena única como tal. Así sería el asunto. Sí, al comienzo hablamos de que los que habitaban la franja del Pacífico eran los Nicaragua, los Chorotegas y los Sutiaba, que de alguna manera tenían una interrelación, ¿verdad? Por estar cercanos, etc. Pero ya el resto de los grupos étnicos fueron embolsados en el término chontalis, que es chontales extranjeros, ¿verdad? Entonces, la connotación étnico-lingüística, ¿verdad?, que se les da, hace que también se les llama el país de los chontales, los lugares donde ellos habitan. Y ahí es donde llegamos a la mina, ¿verdad?, en Nueva Segovia, a la mina de oro, donde llegan los españoles, y que es parte del territorio de los chontales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da precisamente la primera resistencia indígena en la parte norte de Nicaragua. Acá en el primer libro, El país de los chontales, hasta Santo Domingo, se marca desde Nueva Segovia prácticamente hasta el final de lo que hoy es Chontales, ¿no? Es decir, hasta la frontera prácticamente con Río San Juan. Eso es lo que define Rafael como el país de los chontales, producto de la investigación que él hace. Se encuentra que todo lo que no está en el Pacífico es el país de los chontales. Los chontales dijimos que es la forma de denominar al extranjero. Es decir, este sería el país de los extranjeros. Y los extranjeros serían todos los que no estaban en el Pacífico. Así sería el asunto. Claro. Sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, los que están en la franja del Pacífico no son extranjeros, los que están... ¿Y por qué no son extranjeros? ¿Qué condición tienen para no ser extranjeros? Porque los nicaragüenses eran un grupo étnico de peso, ¿verdad?, que imponían no solo su cultura, ¿verdad?, sino que además impusieron su lengua. El náhuatl era como una lengua franca, ¿verdad?, para los españoles, y o sea, los nicaragüenses tenían un ascendente étnico, cultural y lingüístico sobre los Sutiaba y sobre los Chorotegas, y eran respetados por los españoles. Entonces, si los náhuatl, los que hablaban la lengua náhuatl, ¿verdad?, los nicaragüenses establecían de que estos de aquí son extranjeros o chontali, entonces los españoles simplemente se iban por lo que decían los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces es así como llegan a la mina de oro, que es donde el punto de partida del primer libro es precisamente la mina de oro de Gracias, que los españoles nombran Gracias a Dios. Que esta es la que está en Nueva Segovia. Que esa está en Nueva Segovia, cerca de la ciudad esa donde están las ruinas, que se llama Ciudad Vieja, ¿verdad? Que es diferente a Ciudad Antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que los indios chontales, los llamados indios chontales, que probablemente hayan sido Matagalpas o algunos grupos étnicos cercanos a la frontera con Honduras, hayan defendido frente a los españoles, causándoles bajas, y por eso te digo de que es el otro punto de referencia en las resistencias indígenas frente a los españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que una vez que ya se ha establecido esta mina, ¿verdad?, de los indios chontales, yo comienzo a hacer una reseña histórica de lo que va a ser la territorialidad de los chontales, y hago una especie de secuencia cronológica hasta llegar al departamento de Chontales, ¿verdad?, cuando se crea en 1858. Entonces, con la mina, el jabalí, ¿verdad?, que más o menos data de 1860,
pocos años más, pocos años menos. Entonces, en esa mina llega a trabajar Tomás Bell, el naturalista que escribió el libro El naturalista en Nicaragua. Tomás Bell se da cuenta de que no hay mano de obra para trabajar esa mina, o mano de obra con experiencia en minas para trabajar la mina. Entonces hace un viaje a lomo de mula a Nueva Segovia, a los lugares aledaños a las minas de la Nueva Segovia, donde parte la historia, ¿no? Y contrata indios chontales, llamados indios chontales, para que vayan a trabajar a la mina del Jabalí. Entonces ellos, cuando llegan a Santo Domingo, que son de los primeros fundadores del pueblo de Santo Domingo, ellos se convierten en chontaleños, porque ya hay un departamento de chontales. Entonces ellos se quedan viviendo allí y se convierten en chontaleños. Y esa es la relación que establece el primer libro entre la mina, gracias a Dios, de los llamados indios chontales y la mina del Jabalí, que queda en chontales, ¿verdad? Y al mismo tiempo se hace una narración tipo cronológica de cómo va evolucionando la territorialidad de los chontales hasta convertirse en departamento de chontales. Ok. El país de los chontales era prácticamente todo lo que no estaba en la franja del Pacífico de Nicaragua. ¿Ah? Y era el país de los chontales porque eran todos los grupos étnicos, todos los grupos tribales, digamos, que no hablaban náhuatl, en principio. Y que fueron desplazados, además. Yo te decía, es una cosa como de pensar, ¿no? Porque a estos los van desplazando a estos grupos étnicos que en algún momento ocuparon parte de la franja del Pacífico, quienes están viniendo los van desplazando hasta que finalmente los nicaraos les dicen los chontales, ¿ah? Los extranjeros. Resulta que al que ha estado aquí desde antes, el que está viniendo le dice extranjero. Entonces es una cosa como ilógica, ¿no? Pero bueno, suele ocurrir. Ese es un buen punto porque vos tenés razón, los primeros pobladores, según algunas teorías, son los llamados caribices o caribíes, que son expulsados de la franja del Pacífico precisamente por los choroteas, antes que llegaran los nicaraos. Entonces, lo que vos decís es un punto bien importante, de que los extranjeros les llaman extranjeros a los originarios. ¿Me explico? Sí, o por lo menos a los que estaban antes que ellos. Sí, o por lo menos a los que estaban antes que ellos, exactamente. Sí. Entonces es paradójico, ¿verdad?, que el chontali haya provenido de los en realidad extranjeros y que los originarios se hayan convertido en extranjeros. Es bien paradójico. Ese es como que yo llegue a una casa y le diga al dueño de la casa que él es el inquilino. ¿Ah? De alguna manera, pues. Si el inquilino soy yo, no es el dueño de la casa. Claro. Sí, pero bueno, el asunto es que aquí, y yo me quedaba sorprendido que el país de los chontales era todo lo que no era la franja del Pacífico de lo que hoy conocemos como Nicaragua. ¿Ah? Y eso va desde Nueva Segovia, Madrid, inclusive Estelí, Matagalpa, Jinotega, la región del Atlántico o del Caribe Norte, Buaco, Chontales, Río San Juan, Celaya Central y el Caribe Sur. ¿Ah? Todo eso era el país de los chontales. ¿Ah? Poblado o no poblado, ¿por qué? Porque era donde estaban todos los que no hablaban náhuatl. Claro. ¿Ah? Que eran los extranjeros. Ahora, bueno, ya vimos que esto, bueno, viene especialmente con la colonia, empieza a hacerse una definición de territorio, ¿no? Una organización territorial. Especialmente con la colonia, porque antes no importaba dónde estuvieras, vos eras lo que eras. No necesitabas tener un territorio para ser lo que eras, ¿no? Claro. Entonces, pero los españoles deciden la organización territorial
y empiezan a hacer divisiones territoriales y a hacer demarcaciones. Y entonces el país de los chontales deja de ser toda esa vasta región, que no es el Pacífico, que no es la franja del Pacífico de Nicaragua, y empieza a reducirse hasta lo que hoy conocemos como el departamento de Chontales. Claro. Pero hay toda una experiencia en eso, porque fue parte de Granada en algún momento, es decir, hasta hace unos años, eclesialmente era parte de Granada todavía, inclusive Chontales, aunque ya fuera departamento y demás, eclesialmente continuaba siendo parte de Chontales. Claro. Hasta hace pocos años, hace ¿qué? 20 años, más o menos, por ahí, una cosa. Un poco más. Un poquito más de 20 años, pero es decir, es relativamente reciente, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso, porque justamente eso tiene que ver desde Granada hasta el río Mico, el segundo libro de esta trilogía. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Si aquí está lloviendo, porque a la hora que estamos haciendo el programa está lloviendo y está lloviendo además con tormentas eléctricas que se escuchan los rayos, aquí en Managua, no me quiero imaginar aquella zona del país que conocemos como Chontales, que recibe bastantes beneficios de agua cuando otras regiones del país no tenemos agua, ¿verdad? Claro. Sí. Chontales es conocida como una zona ganadera. Yo decía al principio, donde están las piedras de cuajada y los ríos de leche. ¿Por qué? Eso tiene su origen en un proceso denominado transhumancia, que fue un proceso inducido por los españoles de Granada, que tenían su ganado en Granada, pero que en época de verano ellos dejaban que el ganado pasara hacia las llanerías de Chontales, donde prácticamente el pasto duraba invierno y verano, pues, es decir, te encontrabas en invierno y verano con pasto. Entonces eso provocó que poco a poco la ganadería fuera tomando auge en la región de Chontales, ¿verdad? Entonces eso convirtió de alguna manera a Chontales en una de las regiones más productivas en términos de ganado a nivel incluso centroamericano, ¿verdad? Y paralelo a eso se viene creando una cultura ganadera que va a ser absorbida por los pueblos de Chontales, que es lo que podríamos denominar como arte, el arte de la ganadería o la arte campestre, que incluye desde lazar un toro, ¿verdad? Enrejarlo, llevarlo al bramadero, ¿verdad? Y todo eso que hoy conocemos como una cultura ganadera, precisamente, ¿verdad? Que después va a derivar en la celebración de las fiestas patronales, donde además de todo eso se monta un toro y se sortea un toro. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es parte de un proceso que fue inducido desde Granada, porque contrariamente la colonización que partió de Ceiba, del corregimiento de Chontales, ¿verdad?, no tuvo el impacto que tuvo ese proceso económico en primer lugar y cultural social en segundo lugar, ¿verdad?, que fue ese proceso de transhumancia que dejó enraizado en los pueblos de Chontales una cultura ganadera. Y esa cultura ganadera hoy día no es más fuerte que la cultura productiva de grano, porque es decir, ya Chontales y lo que sería Celaya Central es la región más productiva de granos de Nicaragua hoy día. Sí. Especialmente por el tema humedad, por el tema lluvia, por eso mencionaba yo la lluvia. Ambos, porque figúrate de que después en el tercer libro yo toco el tema de la chontalenización de la costa caribe, donde la expansión ganadera va convirtiendo en potrero la área, la floresta, los bosques, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver con las montañas que antes existían en esas regiones, ¿verdad?, se van convirtiendo en pastizales, ¿verdad? Y ahora vos que podés ir a Bluefield a través de la carretera que va de Nueva Guinea hasta Bluefield, te puedes dar cuenta de que ya es un solo tirón la hacienda de ganado, los potreros, ¿verdad?,
ya llegan hasta Bluefield. Ujú. Es decir, que esa expansión ganadera va paralela a lo que vos decís en términos de producción de granos básicos. Sí, sí. Pero digo, hoy en día hay, no sé, porque tengo la idea, tengo la percepción que ahí hay ahora más producción de granos que producción ganadera, que la producción ganadera de una u otra forma se ha ido, es decir, la fuerza de esa producción ganadera se ha ido para otros lados. Por ejemplo, me quedé pensando, a ver, el ganado reina, que es un ganado producido en Nicaragua, un híbrido producido en Nicaragua, desarrollado por los Reina en Rivas, si no me equivoco. Es de lo que más hay, porque producen leche y producen carne. Entonces resultó que para la producción ganadera de Nicaragua era lo mejor tener ese tipo de ganado, porque aquí se probó con Brahman, se probó con Holstein, se probó con varios tipos de ganado, que a veces no pegaban, porque es decir, nuestro clima, nuestra meteorología, Los mismos pastos, los tipos de producción pastos. de pastos, etcétera, no eran los adecuados para ese. Pero estos lograron acriollar una familia, una especie de ganado, que es el ganado reina, ¿verdad?, que sí ha proliferado y ha servido bastante. Pero ese no sale de Chontales, por ejemplo, que es donde uno, porque yo me acuerdo que yo pequeño oía hablar de que vino el Holstein, vino el Brahman, vino el no sé qué, y entonces era con aquella gran joroba, aquel ganado que tenía una gran joroba encima, ¿no? Y uno se quedaba maravillado porque decía que son animales grandes. Y era del lado de Chontales, cuando yo estaba chiquito. Entonces, pero siento que eso ya no es así. Siento yo. Bueno, la franja del Pacífico, que era donde estaban los Nicaraos, los Chorotegas y los Sutiagas, esa área ha sido altamente tecnologizada, ¿verdad? Es decir, ellos importan ganado de diferentes razas, ¿verdad? Y logran en pequeños espacios de tierra tener producciones excelentes, ¿verdad? Es decir, ellos no necesitan gran cantidad de tierras y de pastos para tener una alta productividad, alta producción y alta productividad también, ¿verdad? Mientras que en Chontales la tradición ha sido, Chontales y todas las regiones aledañas, la tradición ha sido de que siempre se ha ocupado más tierra, ¿verdad?, para menos ganado. Es decir, más extensiva que intensiva. Claro, porque tampoco las tecnologías es un poco más difícil llevarla, ¿verdad? Los pequeños ganaderos tampoco no tienen tal vez quizás las posibilidades que tienen los ganaderos de la franja del Pacífico, ¿verdad? Entonces influyen muchos aspectos para que la productividad de Chontales y la producción, ¿verdad?, sean menores que en la franja del Pacífico. Es decir, han continuado siendo Chontales de una u otra forma. Sí, claro, pero ese proceso expansivo de tierra que ya llega a la costa Caribe, tanto en la parte norte como en la parte sur, ¿verdad? Más en la parte sur incluso. Ese proceso es imparable, ¿verdad? Y eso ha traído, que eso yo lo abordo en el tercer libro, eso ha traído de que de alguna manera esta expansión ganadera hacia la costa Caribe vaya acompañado de la cultura ganadera, de alguna manera, porque ya en Bluefields ya se están celebrando hípicas desde hace unos años, sí, ¿verdad? Entonces, no es remoto que el día de mañana, además de hípicas, hayan corridas de toro, eran montaderas de toros y sorteaderas de toro, ¿verdad? Entonces, que fue prácticamente lo mismo que nos indujeron los granadinos. Los granadinos nos inducen el ganado a partir de ese proceso de transhumancia,
que lo llevan a Chontales y que hace de Chontales una región exclusivamente ganadera, vino acompañado de la cultura ganadera, que está enraizada en la cultura de los pueblos de Chontales. Y ahora ese proceso de chontalización, que es expansión ganadera hacia la costa caribe, va también llevando de alguna manera esa cultura ganadera, ¿verdad? Que es interesante cómo se cierra el ciclo Granada-Chontales, la costa del Caribe, es decir, los Granadas, induciendo esa cultura en Chontales, ¿verdad? Y el Reino de la Mosquitia, que es el tercer libro, ¿verdad? Relacionándolo con esa fusión territorial de carácter ganadero entre lo que fueron los territorios de los Sumos, Mayagna, ¿verdad? Unidos con los territorios de los Misquitos. Unidos con los territorios de los Misquitos. Este tema de Granada, es decir, porque lo que hoy es esa zona de Chontales, que incluye Boaco, que incluye Nueva Guinea, y además todo eso pertenecía política y administrativamente a Granada. Llegó a pertenecer política y administrativamente a Granada. Distinto, y ahí se hace una separación en el país de los Chontales, ¿verdad? Se hace una separación de lo que está al norte, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, Madrid. ¿Ah? Y ahí se parte el país de los Chontales. De una u otra forma queda partido el país de los Chontales y queda bajo la administración de Granada esta parte del sur, que es lo que hoy conocemos como Chontales. ¿Ah? ¿Cómo llega Granada a ser la regidora, digamos, de esta región? Sí, el corregimiento de Chontales, de ahí tenía que partir la colonización de la zona actual de Chontales, ¿verdad? O sea, desde Jinotega, Matagalpa, Boaco, Muimuy, Sébaco, Teostepe, Camoapa, Comalapa, Juigalpa, Lobogo, Loihuisca, Coyapa, incluyendo San Carlos, que estaba de alguna manera atendida por... Entonces, Sébaco era la cabecera del corregimiento de Chontales, y de ahí partieron todos los esfuerzos colonizadores, era lo que eran la fundación de los pueblos, las reducciones, etcétera, ¿no? Las encomiendas. Entonces, pero se sobrepuso este proceso de transhumancia, era inducido desde Granada. ¿Y qué es lo que pasa? De que en 1786 los corregimientos en Nicaragua desaparecen, y con ello desaparece el corregimiento de Chontales, lo que borra de un plumazo 150 años de historia territorial de los pueblos del territorio de Chontales, que ya es un territorio, ya se ha convertido 150 años de historia territorial de los pueblos chontales. Entonces los pueblos de Chontales quedan huérfanos, por decirlo de esa manera, y son absorbidos por Matagalpa, que se convierte en un partido, por León y por Granada. Entonces los principales pueblos, porque una parte queda en Granada, otra parte queda en León, pero los Juigalpa, Coyapa, Lobago, Loihuisca quedan bajo la jurisdicción de Granada, que son, en términos de hacienda y en términos de datos, los principales pueblos, Acoyapa y Juigalpa principalmente, los principales pueblos de Chontales. Y estos quedan bajo la jurisdicción de Granada. Entonces, como decimos, Granada no solo impacta económicamente y socioculturalmente la región de Chontales, pero además tiene esa vía que es el lago, que es una vía comercial, ¿verdad?, donde a través de los cuales se abastecía comercialmente a los pueblos de Chontales. Entonces, hay una triple influencia en realidad de Granada sobre la región de Chontales, o sea, en términos de comercialización, en términos de producción de ganado y en términos de impacto sociocultural. Pero no jugaba tanto el lago de Granada. Es decir, pues sí, pero porque, por ejemplo, no existe ningún puerto importante, conocido, con nombre de esa región o de esa franja del lago, de la costa este del lago, que tiene a Huaco, tiene a Chontales, tiene a San Carlos. No hay un puerto así
que suene. Hoy día, por lo menos, no hay ningún puerto que suene. Hoy en día no, pero hubieron dos puertos importantes, uno cerca de Acoyapa, San Ubaldo, y el otro cerca de Huigalpa, el Puerto Díaz, que eran las dos arterias vitales. Con Granada. Con Granada, claro. Incluso todos los inversionistas que llegaron a Chontales, todos los mineros, utilizaban, porque en ese tiempo no había barcaza, como vos decís, bien lo referiste. Sí. Vos mencionaste la barcaza, antes ferry. Del puente, claro, el ferry. Sí. Entonces las vías de comunicación eran a través de los puertos San Ubaldo cerca de Acoyapa y Puerto Villa. Entonces todos los inversionistas, los de la Chontales Mining Company, etcétera, ¿verdad? Todos los que llegaron, todos los extranjeros que llegaron, ya sea como aventureros, ya sea como inversionistas, ¿verdad? O de cualquier otra índole, todos llegaron a través del lago. Entonces, Granada tuvo un ascendente en muchos campos sobre la región de Chontales. Sí. Eso es interesante. Sí. Es interesante. Ahora, ¿cómo llega Granada o qué relación tiene Granada con la costa Caribe? Porque es decir, desde Chontalas hasta el Cabo Gracias a Dios y San Juan del Norte, es decir, toda la costa del Caribe, de la punta norte a la punta sur de la costa caribe nicaragüense. ¿Qué relación hay? Vamos a dejar esto para después de la pausa. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición con Rafael Amador Olivares. Estamos conversando a propósito de la trilogía histórica sobre los chontales. Esta historia de los nacionales o de los originarios que resultan ser extranjeros, dijimos, o son nombrados extranjeros por los recién llegados. Que no estamos hablando todavía de los españoles, ahí estamos, todavía no hemos empezado a hablar de los españoles en ese momento en que los llaman los chontales, ¿no? Y que ya con los españoles es que empieza el país de los chontales, porque es la región en donde ellos están. Pero de la misma forma en que allá al inicio hablamos acerca de la mina Gracias a Dios en Nueva Segovia, y hablamos de la actividad económica de chontales, hoy día con muchos granos y ganadería, antes especialmente con mucha ganadería, hay un dato importante que yo me brinqué, que es el tema de la minería, porque hay minas importantes, hay explotaciones mineras importantes en Chontal. Es decir, la Libertad es muy conocida, cerca de Santo Tomás hay también minas y demás, y esto juega un papel importante en la historia de los chontales y la historia de Nicaragua de una u otra forma. Claro, eso que estás retrotrayendo es bien importante porque después de la independencia y más específicamente después de la guerra contra Walker, ya se comienzan a descubrir las minas de la Libertad en primer lugar, ¿no? Y en esta mina, en la cercanía, estaban asentados el subgrupo étnico Ulba, que son Sumo-Mayana, pero del subgrupo Ulba. Los Ulbas son los pobladores o los fundadores de todos los pueblos de chontales coloniales, ¿verdad? Porque los últimos pueblos, ¿verdad?, ya son no coloniales. ¿Qué es lo que pasa? De que Fermín Ferrer, el que fue presidente por pocos días de Nicaragua y que le impuso la banda a William Walker, adquiere la mina de la Libertad, donde está los Ulba, y se la vende a la Chontales Mining Company. Esto hace que los Ulba se vean obligados a retirarse hacia las profundidades de la montaña, ¿verdad? Porque vos sabés lo que es el aparato productivo que trae una empresa minera, ¿verdad? Que viene a agarrar y a posesionarse de los principales lugares para fines de explotación de la mina. Entonces,
¿Qué hace el grupo étnico? Simplemente comenzar a retirarse hacia las profundidades de la montaña. Claro, especialmente pierden agua, porque el agua es un recurso importante para la minería, pero es el recurso de vida de las comunidades. Claro, es principalmente el agua, ¿no? Y el oro, pues, de que de alguna manera ellos se beneficiaban. Entonces, este grupo Ulba llega hasta Caraguala, donde finalmente se establece, y ahí sucede algo extraordinario, que es que a través de proyectos que han venido siendo impulsados en los últimos años, ellos logran rescatar su lengua principalmente, su cultura, sus tradiciones, no su religión, ¿verdad? Porque ya ellos son morados, pues, pero logran rescatar lo más preciado de su cultura, ¿verdad? Y sus tradiciones y su lengua. Y logran una cosa importante, que es la demarcación territorial de la comunidad indígena, en este caso de Caraguala, que es la propietaria de lo que conocemos hoy como Puerto Cabezas o Bilwi. Entonces, tanto el gobierno regional del Caribe Norte como la alcaldía de Puerto Cabezas pagan tributo o pagan impuestos, pagan alquiler a la comunidad indígena de Caraguala por la utilización de su territorio, porque ese es parte, digamos, de los logros de la demarcación y titulación de los territorios indígenas, que entiendo yo ha venido ocurriendo por toda Nicaragua. Claro, sí, yo solo quería agregar algo. Sí. Mientras en el siglo XIX, 1860 en adelante, ¿verdad? Comienza ese éxodo de los Ulbas hasta Caraguala, ya en el siglo XX se da lo que yo podría denominar como resurgimiento de la cultura Ulba en el propio Chontales. Mientras ellos están en Caraguala, aquí surge la figura de Gregorio Aguilar Barea, que es la persona que va a comenzar a llevar a cabo acciones de rescate de una gran cantidad de estatuarias y de objetos arqueológicos que pertenecieron a los Ulbas en sus diferentes localidades, incluyendo los Ulbas que estuvieron asentados en las proximidades del río Mico, de la mina esta de la Libertad, ¿no? Entonces él lleva a cabo todo un proceso de recolección que finalmente se va a traducir en la fundación del Museo Arqueológico que lleva su nombre, Gregorio Aguilar Barea, que se podría considerar como el ombligo histórico de las comunidades y los grupos étnicos Sumu, Mayana, Ulba, que fueron los pobladores de los pueblos coloniales de Chontales. Entonces eso es de gran trascendencia porque por un lado tenés a un grupo Ulba en Caraguala y aquí tenés el Museo Arqueológico de Julialpa, que bien se podría proponer, digamos, un encuentro que los Ulba lleguen a Julialpa, donde están sus ídolos, toda la esencia de su cultura, de su religión, ¿verdad? Y que lleguen a disfrutar de lo que crearon sus antepasados. Ellos van a tener que pasar por la Libertad, donde hoy solo hay, ¿verdad? Hay un medio ambiente extraordinariamente deteriorado, los ríos contaminados, ¿verdad? Pero que ahí fue donde se desarrollaron sus antepasados. Esa fue la cuna de esos grupos étnicos, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, ese rescate que hace Gregorio Aguilar Barea, ¿verdad? De toda esta estatuaria y de los objetos arqueológicos que hoy son exhibidos en el museo que lleva su nombre. Sí, yo personalmente no lo conozco el museo, solamente he oído referencias del museo, entiendo que es un museo muy rico en muestra, que está ahí en exhibición, ¿no? Además que ha sido todo un trabajo tremendo de recolección, de investigación, de documentación para poder presentar todo lo que tiene en exhibición en este momento. Claro. Porque sí, pues, yo preguntaba que si
de alguna manera los montículos que se cree son pirámides en aquella zona del país están bajo la jurisdicción del museo y no necesariamente están bajo la jurisdicción del museo, pues, pero sí son motivos de investigación. Garrobo Grande. Garrobo Grande, que tenemos un programa sobre Garrobo Grande que todavía, por lo menos en YouTube, sigue dando guerra, porque ahí se plantea una teoría muy importante que tiene que ver con la civilización en el continente americano, o los orígenes de la civilización en el continente americano, ahí en Garrobo Grande, por la entonces, si usted lo quiere ver, lo busca aquí en YouTube. No quiero terminar porque ya el tiempo se nos está yendo. Y antes que termine, ¿cómo se adquiere la trilogía? Sí, la trilogía y, digamos, la cereza del pastel. Mira, yo hice una edición súper limitada de esos libros. Y solo hay pocos libros, ¿verdad? Ya casi todos están agotados. Porque realmente no era mi intención venderlo, sino que yo quería hacer una modesta contribución a la historia de Chontales, regalando algunos libros a personas que verdaderamente se interesan por la historia de Chontales. Es así que he regalado algunos libros a personas que pertenecen al clan intelectual de Chontales y a otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿La biblioteca en Chontales? ¿Las bibliotecas municipales? Tengo un proyecto de donar a la biblioteca, a los institutos, a las escuelas de primaria, la trilogía, ¿verdad? En una segunda edición, porque como te digo, ya la primera edición está agotada, ya no hay, o sea, pero sí pienso, porque hay algunas imprecisiones también ahí que hay que ajustar, ¿verdad? Entonces ya eso ya va a salir en la segunda edición de cada uno de los libros, ¿verdad? Ya es súper bien detallado, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo vos es un proyecto que tengo pensado implementar, de regalar a los institutos, a las bibliotecas de cada uno de los pueblos del departamento de Chontales, incluyendo Huaco, porque en el primer libro se aborda la historia de cada uno de los pueblos, incluyendo Tiustepe, Huaco, Camoapa, que hoy pertenecen a Huaco, pero que por más de 300 años pertenecieron a Chontales. Al país de los Chontales. Al corregimiento de los Chontales y al país de los Chontales, ¿verdad? Entonces, sí, ese proyecto ¿verdad? De contribuir con estos 3 libros, con esta trilogía a escuelas y bibliotecas. ¿Versión digital? ¿Existe versión digital? Sí, probablemente lo vaya a subir a Amazon, ¿verdad? Para venderlo en Amazon, pero quiero primero hacer una excelente, porque ya ahorita me dan ganas de hacer algo de más calidad, ¿verdad? Porque los libros, las personas que lo han leído me han dicho, aquí incluso ya se comenzaron a escribir artículos sobre los 3 libros, pues, porque es un enfoque un poco diferente a los enfoques tradicionales. Ahí, o sea, desde el mismo momento que ya tenés una trilogía, vos decís, desde el país de los Chontales hasta Santo Domingo, desde Granada hasta el Río Mico, ¿no? Y desde Chontales hasta Cabo Gracia. Entonces, esos enfoques, porque ya tocando el tema del tercer libro, la proyección de Chontales en el territorio nacional es increíble. O sea, estos Chontales que partieron de esa franja del Pacífico llegaron a lo que hoy es Matagalpa, ¿verdad? Llegaron a lo que hoy es la profundidad de la montaña, ¿verdad? Que creo que iba a salir quizás en un mapa, ¿verdad? Y llegaron los Misquitos hasta Cabo Gracias a Dios. Los Sumus Mayagna, hermanos, ¿verdad? Con los Misquitos. Las lenguas, vos sabés, Sumo, Misquito, Matagalpa, Misulmapa, ¿no? Entonces, esta proyección territorial de los Sumos Mayagna, Misquito, es impresionante en el territorio, en la historia territorial de
de Nicaragua. Es más, la parte de Bluefields, pasando por Punta Gorda hasta llegar a San Juan de Nicaragua, fue también llamado San Juan del Norte, en el pasado, fue llamado Chontalpa como una forma de proyección territorial de carácter etnolingüística, ¿me explico? Es decir, por haberse ya llamado chontales, eso de alguna manera se proyecta de manera territorial en todos estos territorios del Caribe Sur, de la costa Caribe, del Caribe Sur, ¿verdad? Entonces, eso es interesante en el tercer libro, ¿verdad? La proyección histórica territorial de los Sumos, Mayangna, Miskito, que son fundadores y que por ende dejaron su impronta histórica en los pueblos de Chontal. Sí. Es realmente rico, interesante, es de saciar conocimientos, pues meterse y eso que nada más les he dado una ojeada rápida, ¿no? Aquí a la trilogía, pero descubrir cosas que están ahí guardadas en la historia, pues, porque uno va entendiendo orígenes, va entendiendo razones, va entendiendo por qué van ocurriendo las cosas, ¿no? Es decir, al entender cómo es que pasó antes, entonces uno entiende por qué terminaron de ocurrir de tal manera. Muchísimas gracias, Rafael, por la platicada, muchísimas gracias por esta trilogía. Gracias a vos, Néstor. Sí, sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.